Muy buenas a todos y a todas. ¿Cómo están? Mi nombre es Luna y esto es Español desde el Sur. Si me escuchan un poco rara es que estoy engripadísima, así que, bueno, perdón, espero que no sea muy difícil de entender. Por suerte esta entrevista ya la habíamos grabado hace 3 semanas, más o menos, o un mes, no sé, bastante tiempo. Es una entrevista sobre, como indica el título de este episodio, adopción. Adopción como primera opción. Porque lo más típico que uno piensa cuando quiere tener un hijo o una hija es tenerlo biológicamente. Y si no se puede, bueno, existe también la opción de la fertilización asistida. Y si no, la adopción también se piensa mucho como adopción de bebés. Pero a mí en este episodio me interesaba abordar un tema del que no se habla mucho, que es la adopción de niños más grandes. Hay una estadística que dice que la enorme mayoría de las personas que quieren adoptar están dispuestos a adoptar solamente a niños y niñas de hasta 5 años. Imagínense la probabilidad de que alguien adopte un niño de 8 años, 11, 13. Es bajísima. Y esos niños no dejan de ser niños y viven toda una vida sin familia, sin saber lo que es una Navidad con tíos y abuelos, sin saber lo que es un cumpleaños con muchos regalos, sin saber lo que es un día de compras y poder elegir algo que les guste, aunque sea solamente un caramelo. Son niños que nunca van a poder vivir su derecho de tener una familia. Y por eso me interesa en este episodio entrevistar a Laura Kaplan. Laura es una integrante de Adopten Niñas Grandes, una organización que justamente se encarga de difundir información para que la gente se anime a adoptar niños y niñas más grandes. Y entender que si bien su historia no empieza desde cero, es una historia que todavía se sigue escribiendo. Si quieren conocer un poco más de su trabajo, los pueden encontrar en Google como adopcionng.org.ar o buscar directamente Adopten Niñas Grandes, obvio. Y si no, en Instagram están como adopcionng. Si les gusta este proyecto, les recuerdo que lo pueden apoyar económicamente. A partir de $5 pueden hacer aportes mensuales y van a encontrar la página para hacer estos aportes en el link que está en la descripción. Y si no lo pueden apoyar económicamente, lo pueden seguir, lo pueden comentar y lo pueden calificar, y a mí todo eso me ayuda un montón. Además, en ese link van a encontrar, como siempre, las transcripciones de todos los episodios gratis y un formulario de contacto para tener clases con español desde el sur. Sin más preámbulo, ahora sí, empecemos. Hola Laura, ¿cómo estás? Muchas gracias ¿Qué por tal, estar Luna? acá. Un placer, Muy gracias por bien. invitarme. Gracias a vos. Bueno, quiero empezar por el principio, por una breve presentación tuya. Lo que quieras contar de vos va a estar bien. Bueno, soy Laura, vivo en Mayuzumaj, en Córdoba, tengo 40 años y hace casi 3 años soy mamá de Valentina, que tiene 6 años y medio. Eh, bueno, somos dos mamás y somos familia por adopción. Excelente. Sí, Me sí. presento con lo que nos convoca hoy. Bien, con lo que nos compete. Bueno, por eso quiero empezar. ¿Cómo fue tu historia con la adopción? Yo más o menos la conozco. Sé que no fueron a la adopción como lo primero, pero vos también habías pensado mucho en la adopción desde antes. No sé, ¿me querés contar cómo fue la historia? Así es. Mira, yo o sea, siempre quise ser madre y siempre me planteé la posibilidad de adoptar. Me parecía como una gran opción que existe, digamos, no tenía ningún conocimiento al respecto, pero decía, me gustaría tanto ser madre biológica como madre adoptiva desde mi adolescencia, digamos, desde que uno charla Sí, de esos temas y se plantea, siempre fue una opción para mí. Pero bueno, uno no sabe con quién va a tener hijos, de qué forma, entonces bueno, era como algo presente. eh, bueno, después estuve con una pareja, lo habíamos charlado, después bueno, no sucedió, no estuve más con esa pareja. O sea, siempre estuvo en mi mente, ¿no? Eran como las dos sí, opciones con igual importancia para mí.
Y después, bueno, empecé a estar con mi actual pareja, con Nati, y siempre lo charlábamos también como una opción súper posible. Pero teníamos todavía como un montón de mitos y cosas que desconocimiento total del tema. Entonces decíamos, bueno, esto tarda mucho, es complejo, mucha burocracia, muchos trámites. Entonces vamos a probar lo que más fácil nos salga, ¿no? Lo que sea como más accesible. Me acuerdo que fuimos primero a un encuentro se llamaba Encuentro de Familias Diversas, y estuvo buenísimo porque había familias de todo tipo y había familias por adopción, personas que habían hecho inseminación, bueno, había de todo tipo de casos, y ahí nos empezamos a foguear y a aprender un poquito. eh, bueno, y ahí fue la primera vez que escuchamos el tema de adopción de niños más grandes, ¿no? Como uno se imagina adoptar un bebé, un niño pequeño, y fue como, ah, mira, esta familia que adoptaron estos adolescentes, ¿no? Como otras situaciones diferentes. Y después, bueno, cuando empezamos concretamente a probar, digamos, decidimos ser madres, Sí. hicimos primero unos años de lo que se llama inseminación casera, que es lo más casero posible, digamos, como sin ir a una clínica de fertilidad ni nada, sino consiguiendo un donante conocido de esperma y haciendo todos los trámites en casa entre nosotras, digamos, Ah, no en la sabía que se intimidad de nuestra podía. casa. Mira. Sí, yo lo encontré en YouTube y empecé a buscar muchos videos y cosas y había muchísima información, no tanto acá en Argentina, pero sí, por ejemplo, de Estados Unidos, de otros países, había Mm, muchísimos videos y mira. sobre todo lo que más nos entusiasmaba era que un montón de parejas de mujeres lo habían logrado muy rápidamente, ¿no? Entonces era como, Mm, bueno, esto se hace así, 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 es bien simple, no necesitamos nada raro. Pero bueno, se ve que no era para nosotras porque probamos bastante tiempo y no sucedió. Y después de mucha frustración dijimos, bueno, ya que estamos probando esto y que está pasando el tiempo, mientras pasa este tiempo vamos a averiguar cómo es realmente la adopción. Y ahí, en ese momento que tomamos la decisión, se abrió como un portal y todo sucedió a la velocidad del rayo. qué locura. Realmente. Qué Sí, locura, era porque como, hay esta eres idea esto. de. Mira, hay esta idea de que tarda muchísimo. Quería retomar una cosa que dijiste para explicarla, esto de la inseminación artificial o fertilización asistida, a veces se dice, que es una Ajá. técnica para quedar embarazada, pero bueno, eso, artificial. Ok, pero eso no les funcionó y fueron a la adopción. Y Exacto. esto quería decir, que está el mito que yo escuché toda mi vida, no sé por qué lo escuché tanto, de que tarda mucho, de que la burocracia, de que es un infierno, es un dolor de cabeza, que podés estar años y nunca vas a poder adoptar a un niño. Eh, ¿Por qué eso es un mito? ¿Por qué a ustedes les fue tan fácil, tan rápido? Bueno, mira, ahí, o sea, es un mito y no es un mito al mismo tiempo. ¿Por qué? Mm, Si uno quiere adoptar un niño pequeño, un bebé, o sea, un bebé recién nacido, te diría, no quiero usar la palabra imposible, pero casi imposible. ¿Por qué? Porque los tiempos de la justicia, o sea, no está esta fantasía de la mamá que deja al niño para que lo adopte, ¿no? Como que hay algo de las películas que, bueno, una mamá deja a un bebé que no quiere, entonces lo agarra enseguida una pareja. Bueno, acá no es así, no sucede así. Entonces, mínimo van a pasar 6 meses, un año para que un niño con muchísima suerte entre en lo que se llama estado de adoptabilidad, ¿no? claro. Y son pocos esos casos. Entonces, los niños que esperan, que están en situación de adoptabilidad, son niños más grandes, en general mayores a 5 años, que tienen otros hermanos, que tienen alguna condición de salud, alguna discapacidad. Entonces hay un montón digamos, una realidad que una empieza a empaparse cuando empezás a saber cómo es realmente la adopción. Y si vos estás dispuesta a darle una familia a ese niño, a esa niña, a ese adolescente, todo eso sucede con mucha rapidez. Por supuesto Mm, que una tiene que estar apta en un montón de sentidos, ¿no? No es que a cualquiera le van a dar el apto y no hay evaluaciones, no. Hay cosas por las que pasar, hay papeles que presentar, pero esta cosa de es muy difícil y tarda años es si uno quiere un bebé solito, sin ningún problema de salud, pequeño, esto y lo otro, ¿no? Ahí es muy difícil sí. porque no hay casos, ¿no? Pero
Hay hoy en día muchas menos familias anotadas que niños que esperan, ¿no? Y el 90% de las familias que se anotan para niños menores de 1 año hasta 3 años con toda la furia. Mirá, ¿tanto? Eh, ¿90%? 90%. Y después de los 5 años va decayendo y suponete, después de 12 años, para niños mayores de 12 años, tal vez hay 15 legajos disponibles, ¿no? De familias. Entonces las posibilidades para esos niños y niñas y adolescentes más grandes se achican muchísimo de conseguir una familia y hay muchos niños, hay muchos adolescentes que egresan, se llama, de los hogares sin haber tenido nunca una familia. Entonces lo clave acá es saber que cuando uno desea adoptar, no estás cumpliendo tu deseo. Tal vez se cumpla de alguna forma, ¿no? Pero no se trata de cumplirle el deseo a los adultos, a las personas que quieren ser madres, padres, sino de garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia, ¿no? Se trata de eso, la adopción, principalmente. Después, si uno cumple o no cumple el deseo, bueno, ya es todo otro tema que muy profundo, pero realmente cambiar, a mí me sirvió mucho cambiar el chip y uno lo puede decir de forma teórica, pero a medida que va pasando el tiempo y te vas empapando y después cuando llega tu hijo o tu hija vas comprendiendo a qué se referían con eso de que le estás dando el derecho a una familia y no tanto este deseo de los adultos que, como siempre dicen en el grupo donde estoy, no hay un derecho a ser madre o padre. Digamos, el Estado no te tiene que garantizar que vos podés ser madre o padre. Digamos, se te puede cumplir o no, ¿no? Pero todo lo que conlleva la adopción está puesto el foco en el niño, la niña o el adolescente. El foco es ese. Sí, y que muchas veces esta idea de tener un bebé es parte del deseo de tener un bebé como madre o padre y no obviamente darle un hogar a ese bebé porque ese bebé tal vez no existía antes. Entonces, Claro, es tal parte de cual. tu deseo, pero la adopción es diferente, si bien para mí puede cumplir un deseo de maternar, es distinto. Y esto de que necesitas un apto me llama la atención en un sentido positivo. Me parece que, no sé, también gente que quiere tener un hijo por vías, no sé, de fertilización asistida, debería tener un apto para mí. O sea, no sé, alguna evaluación psicológica que imagino que te evalúan psicológicamente, o cómo es el tema del apto. Mira, yo siempre pensé esto, que en realidad todas las personas que quieren Claro. maternar, paternar deberían tener un apto porque es algo que te atraviesa por completo, pero bueno, esto no sucede. Pero lo que sí es importante en este caso es para que no haya más más vulneración de los derechos de estos niños, ¿no? Entonces, el apto tiene como son varias entrevistas, entre 4 y 5, por lo menos acá en Córdoba, pero más o menos es igual en todo el país, en Argentina. Son entrevistas donde primero es una introducción, ¿no? Te cuentan todas estas cosas, lo que implica la adopción, te plantean un montón de escenarios que una no se imaginaba antes, ¿no? ¿Qué pasaría si te encontrás con un niño que tal cosa? ¿Qué pasaría si llega un niño y te ves en esta, ¿no? Y bueno, te empiezan a plantear situaciones y ahí se termina de definir lo que se llama disponibilidad adoptiva, que es, vos lo pones en una planilla cuando te anotás, esto de qué edad a qué edad estás dispuesto a adoptar, hasta cuántos hermanos, si estás dispuesta a adoptar un niño con discapacidad o con alguna enfermedad, ¿no? Y después eso se charla en las entrevistas nuevamente y se reformula muchas veces, ¿no? Es como, por ejemplo, nosotras nos anotamos cuando nos anotamos al principio, pusimos hasta 2 hermanos, hasta 11 años, y no nos anotamos en los que llaman subregistros de discapacidad o enfermedades, pero sí dijimos en las entrevistas que nos pregunten igual, porque hay multiplicidad de casos y para algunas cosas nos sentíamos preparadas y para otras no, entonces que nos pregunten, ¿no? Y al final de las entrevistas nos dieron el apto, pero nos dijeron, las vemos aptas para un solo niño más pequeño, hasta 7 u 8 años. Y esa evaluación realmente fue muy, muy acertada de parte del equipo. La verdad que fue como, en el momento fue como, nosotros ya nos imaginábamos unos hermanitos, ¿no? Pero fue como chocante, pero la verdad que Sí. estuvieron muy bien en esa evaluación. Te hacen pruebas psicológicas también y vienen a tu casa a ver, no que tengas una mansión y que seas rico, como ahí también es un parte de los mitos que tenés que tener mucho dinero. Bueno, no es el caso.
ven que sea un lugar digno para un niño, para una niña, que puedas solventar los gastos que conlleva la crianza, que son, digamos, si bien es un, es un importe, pero Sí, nada fuera de lo común. sí. Eso, o sea, nosotras habíamos hasta limpiado la heladera, me acuerdo, no vieron nada, hicieron una vueltita así como para ver eso. Incluso nosotras no teníamos una habitación todavía, después hicimos una ampliación en la casa, pero le contamos cómo pensábamos hacer, te preguntan, bueno, ¿y dónde dormiría este niño? ¿No? Como bueno, súper flexibles en ese sentido, ¿no? Así que bueno, está esto lo que es el socioambiental, el psicológico y algunas otras charlas, y después puede que te den el apto, que es el proyecto viable se llama, puede que te manden a, por ejemplo, a hacer terapia durante un tiempo. Algunas No, ¿en parejas o serio? personas les dicen, bueno, 6 meses, de acá a 6 meses nos volvemos a encontrar, trabajen esto, trabajen lo otro, vayan a terapia, formen parte de grupos de otras familias, como que te aconsejan porque te ven como no del todo listo, pero digamos como bueno, o un año, entre 6 meses y un año te dan para prepararte, ¿no? Que esto es clave, siempre prepararse, hay que prepararse muchísimo, siempre, bueno, como hablamos, para ser más padre biológico también, pero en este caso hay que saber con qué te vas a encontrar, ¿no? ¿Qué conlleva? Que es lo que uno llama la crianza terapéutica, se llama, ¿no? Porque es una crianza que vas a estar reparando un daño constante, ¿no? Estos niños, para que un niño, una niña o un adolescente llegue al estado de adoptabilidad, seguro sufrió un montón de cosas y sus derechos fueron vulnerados, a veces más, a veces menos, a veces más grave, a veces menos grave, pero no le sacan a cualquier familia a un niño, entonces eso hay que saberlo. Entonces, un niño Sí. que vivió, sea negligencia, abusos, violencia, va a ser un niño que tiene un montón de cosas para reparar y que se van a manifestar cuando esté viviendo con su nueva familia. No es que borrón y cuenta nueva, eso es otro de los No, mitos, claro. ¿no? Sí, totalmente. Bueno, es esto, aparte de que estás adoptando a alguien que su historia no empieza desde cero, ya tiene una historia Exacto. que además tengo entendido que no es como que, bueno, a la primera ya lo sacan de la familia, sino que lo primero que se trata de hacer es volver a como conectarlo con la familia, intentar de que Tal cual. vuelvan a la familia biológica y si no se puede, recién ahí empieza todo el proceso de adopción. Eh, y una vez que, bueno, a vos como madre, a ustedes como madres, las conectaron con hija, hijo, no sé, Mi hija, sí, con tu Valentina. hija, ¿cómo es todo el proceso de vinculación? O sea, ¿cómo empezás a conocerla? ¿Cuándo empieza a ir a tu casa? Sí, hay pasos, digamos, que son como estipulados, pero los tiempos dependen principalmente del caso y muchas veces de la edad de los Mm, niños o las niñas, ¿no? En nuestro caso, o sea, lo que sucede es que vos te llaman por un caso, te dicen, bueno, está este niño, esta niña, tiene tal edad, es tal situación, muy breve lo que te cuentan, muy pocos datos, y te dejan unos días para pensarlo. Y vos decís, bueno, sí estoy dispuesta, no estoy dispuesta. Una vez que vos das el sí, te llaman del juzgado y te entrevista nuevamente el juez o la jueza que conoce más el caso y que tal vez haya 2 o 3 familias postuladas o tal vez no, en nuestro caso no había más familias. Entonces, bueno, tuvimos una entrevista, nos dijo, les doy, digamos, nos dio el sí la jueza para comenzar lo que se llama la vinculación. Entonces, bueno, ahí es una cantidad de emociones que uno vive en esos días, muy intenso. Bueno, y todo esto fue en menos de una semana para nosotras, o sea, desde que nos llamaron hasta que nosotras dijimos que sí y nos fuimos con la jueza y nos dijo, nos dio el apto para vincular. Y ahí vas a conocer a este niño o niña, en nuestro caso estaba en un hogar, la conocimos ese día. Bueno, primero tuvimos una reunión con la gente del hogar que nos contaron un poquito más, que la conocían mucho más que todas las demás personas que nos habían contado sobre ella. Y bueno, fue como el primer encuentro. En este caso, Valen era muy chiquitita, estaba por cumplir 4 años y ella no entendía nada de lo que estaba pasando. Tal vez con un niño de 8, 9, 12, 15 es otra la situación, porque ella sabe para qué está yendo, quiénes son esas personas. Ella éramos unas más que fuimos a visitarla, ¿no? Y bueno, desde ahí, en nuestro caso, fue ir todos los días a verla, al hogar y a otros lugares donde ella estaba con otras personas que la cuidaban, que la llevaban a pasear o a los médicos, a esas cosas. Y fue, bueno, empezar a construir un vínculo.
Después un día vino a casa, un fin de semana, un día de fin de semana, ida y vuelta en el mismo día. Y como ella era muy pequeñita, nos dijeron, el día que se quede a dormir por primera vez, ya se queda. Y fueron 18 días, si no me equivoco, muy poquito, de verla todos los días, y un día desde el se principio. quedó. Sí, Wow, qué sí, lindo. sí. Así que un solo día que no la vimos, pero después fuimos todos los días. También eso, hay que tener la disponibilidad de tiempo, bueno, Sí. un montón de cosas, eso sí, hay que saberlo. Y bueno, se quedó y se quedó. Y todo ese periodo se llama vinculación. En la vinculación puede aparecer la figura de lo que se llama el pernocte, que es cuando el niño empieza a quedarse a dormir. Cuando son más grandes, en general, no sé, se quedan 2 días y vuelven al hogar. Se quedan una semana y vuelven al hogar. Es como mucho más paulatino cuando son más grandes. En nuestro caso, bueno, se quedó y se quedó. Y al mes de que empezó a quedarse en casa, nos volvieron a citar del juzgado para darnos la guarda preadoptiva. Que es que, bueno, nosotras empezamos a ser sus tutoras y te dan 6 meses, bueno, donde te van llamando, te van evaluando, te van observando y uno va, bueno, generando como ese vínculo, ¿no? Una vez que pasan esos 6 meses, te vuelven a citar, se vuelve a hacer una evaluación de la situación. Si todo va bien, sale la guarda definitiva y podés empezar lo que se llama el juicio de adopción. El juicio es, bueno, tener un abogado o una abogada. Son cosas, ahí sí son cosas como, la verdad que no sé qué sucede ahí en el medio, pero bueno, te vuelven te están llamando, te evalúan, van viendo el equipo de psicóloga, de trabajadora social, van haciendo informes sobre lo que van viendo en el proceso y después de un tiempo hay una audiencia y te dan lo que se llama la sentencia de adopción, donde ahí pasa a ser tu hijo o tu hija como si hubiera nacido de uno, digamos, ¿no? Como se cambia la partida de nacimiento con el apellido nuevo, se hace un nuevo DNI, o sea, ahí ya está, te terminó el proceso, todos los trámites, todos los papeles, y es tu hijo o tu hija con el DNI, con tu apellido, como así, ¿no? Después ya está, no hay nada más que hacer. En nuestro caso fue todo eso que te estoy contando, a ver, empezamos en julio del 2023, y si no me equivoco a finales del 2024 ya teníamos el DNI nuevo, con el apellido nuestro, todo. Qué Así locura. que fue muy, muy veloz. Y ella ya estaba durmiendo, me dijiste, a los más o menos 20 días, ya se quedó con ustedes. Sí, 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 Mirá. acá. Fue todo una locura. Wow. Muy intenso. Qué... Sí, no, me imagino. Bueno, parecido a tener un hijo biológico y te tenés que quedar en la casa todos los días a disposición 100%, o sea, no es Exacto, muy diferente. exacto. No sé, me gustaría saber algunos de los desafíos que tuvieron, porque si bien ella era muy chiquita, de nuevo, venía con toda esta historia. No sé no sé si fue difícil para ella la adaptación, si terminó de entender de qué se trataba el proceso, si entiende de dónde viene. Mira, fue muy paulatino su comprender, hasta te diría hoy en día que tiene 6 y medio, si bien entiende, yo creo que a medida que vaya creciendo recién va a empezar a comprender realmente su historia, ¿no? Claro. Lo que preguntaba ella, que era muy tierno, porque ella apenas hablaba, digamos, cuando llegó tenía muy pocas palabritas, se hacía entender, porque es súper, digamos, es un re personaje, pero apenas hablaba, ¿no? Entonces pasó un tiempito y todo el tiempo me decía, ¿dos mamás? ¿Dos mamás? Como, ¿dos mamás tengo? Y todo el tiempo nos preguntaba, ¿dos mamás? Y nosotras, sí, dos mamás. Pero fue muy paulatino, porque claro, también ella había estado en familias, lo que se llama familia de acogimiento, y entonces es muy difícil, y si para nosotras adultas era difícil de procesar emocionalmente y de Sí, comprender lo que estaba sucediendo, para una niña pequeña era completamente incomprensible, claro. ¿no? Y es recién ahora su cuerpo está empezando a adquirir la seguridad de que no nos vamos a ir, porque muchas personas en su vida desaparecieron de un día al otro y eso queda grabado en el cuerpo, ¿no? Entonces, en el caso de ella es muy pequeña, pero pasa lo mismo con niños más grandes que todo el tiempo tienen miedo y terror de que te vayas, de que los dejes, de que vuelvas. Aparte, muchos niños sufren muchos abandonos reiterados y hay familias que empiezan a vincular y después dicen que no. Terrible. Entonces todo eso es una nueva vulneración, una nueva herida
todo eso se manifiesta en el cuerpo y con conductas que pueden ser de, como lo que se llama hiperactivación, que tienen crisis y estallan y gritan y pegan o son, digamos, manifiestan con violencia, con ataques así, o con hipoactivación donde se disocian, se desconectan, no dicen nada, ¿no? Como que eso pasa más desapercibido, pero existe. En nuestro caso, bueno, Valente tenía a diario al principio, y ahora cada vez menos, pero crisis muy, muy fuertes. Eso te diría que fue como el mayor desafío de aprender a lidiar con eso a diario, de cualquier capricho o berrinche que tiene un niño pequeño, multiplicarlo por 100, donde no había forma de calmarla, no había forma de... Y también todo lo que le dispara a una, ¿no? A mí en particular me atravesó muchísimo, me pasó por arriba, como una topadora, todo eso, realmente me afectó mucho. Fue muy difícil, te diría el primer año y medio sobre todo, muy, muy difícil, muy desafiante, a nivel físico, a nivel emocional, poder lidiar con el día a día, ¿no? Porque lo que parece algo cotidiano se vuelve de terror, ¿no? Como cosas como querer levantar una bolsa y que no te deje agarrar las cosas del supermercado, que se dispare de 0 a 100 en una locura, ¿no? Así, bueno, muy, muy difícil, pero es parte y nos pasa a todas las familias. Estamos nosotras en el grupo que se llama Adopten Niñes Grandes, donde hablamos constantemente por WhatsApp y estamos todos en la misma. A todos les pasa en mayor o menor medida, saber que es normal y que va a pasar. Aquí está, mi perra queriendo salir. Entonces hay que pasarla y todos te dicen ya va a pasar, pero es duro. Realmente sí. Es muy intenso, sí. Emocionalmente sí. Te agota y bueno, físicamente también, ¿no? En nuestro caso también, como Valen era pequeñita, también podríamos, como a veces hay que sostener mucho con el cuerpo, ¿no? Pero cuando es un niño más grande, bueno, eso del cuerpo cuesta mucho más, es complejo realmente, pero saber que es parte del proceso, ¿no? Sí, además me imagino que no hay palabras que alcancen, ¿no? Porque cuando una persona sufre un trauma, después lo que queda, aunque vos lo entiendas lógicamente que ya tenés una familia, que no se van a ir, que no te van a dejar, el cuerpo todavía tiene esa sensación de, no sé, si no les digo que los amo, me van a dejar. Entonces yo creo que debe haber casos en los que, no sé, ya a la semana de conocerse, ya un niño, una niña está diciendo, ay, te amo, ay, mi familia, ay, los quiero muchísimo, y claro. Tal vez no lo piensa de verdad, sino que es como, por favor, no se vayan, ¿no? Ese tipo de conductas que es muy difícil. Bueno, yo no tengo hijos, sí tengo, y sé que va a ser rara la comparación, tuve un gato que fue callejero y que un año entero estuve intentando adoptarlo. Y me hace acordar en este sentido de que él todo el tiempo quería escaparse, no podía quedarse encerrado en la casa, pero cuando estaba afuera quería entrar y pedía a gritos entrar, y lo notabas en los ojos que estaba asustado todo el tiempo, pero tardó un año entero en irse. Un gato. Claro. No puedo imaginar un niño lo que debe llevar sacarse esa sensación. Sí, totalmente. A nosotras nos habían dicho como mínimo 3 años, y muchas veces lo que se dice es que tarda el tiempo que el niño o la niña estuvo sufriendo, digamos, abandono o lo que sea. Suponete, un niño de 7 años va a tardar 7 años más en obtener esa seguridad en su cuerpo, ¿no? Es muchísimo tiempo, tiempo, y hay que sostenerlo. Realmente, lo que yo siempre digo que a mí me ayudó mucho y que para mí es la base para poder superar esto es el trabajo con una misma. Terapia, mucha terapia. Tener una red de contención, que te apoyen, que te sostengan, saber que contás con más gente. No se puede hacer esto sola. Sí, obviamente que hay un montón de familias monomarentales, pero digo, sin red, si uno está realmente solo, es muy difícil de sostener. Es necesaria una red de contención y mucho trabajo interno, porque me acuerdo que una psicóloga me dijo que ella es psicóloga, se dedica a estos procesos y es mamá por adopción. También me dijo, los hijos vienen a tocarte todos los botones, y es así.
te dispara todo lo que yo me sentía re lista, re preparada, que no estaba súper... y me pasó por arriba, realmente. Entonces, todas tus propias heridas, tus propias cosas van a ir ahí a meter el dedo inconscientemente, ¿no? Por supuesto, Sí, sí. llega el hijo o la hija que tiene que llegar y te va a disparar esas cosas para que uno las vuelva a trabajar y las vuelva a ver una vez más. Así que hay que estar dispuesto, y eso también te lo hacen mucho hincapié en las entrevistas iniciales, que estar dispuesto a dejarse acompañar, a estar en terapia toda la familia, a llevar al niño a la terapia siempre, ¿no? Como son cosas a las que hay que estar dispuesto porque solo no se puede, no se puede. Qué locura. ¿Sabés que me acordé que estuve viendo un poco cómo funciona esto del sistema de adopción en otros países, particularmente de Estados Unidos? Yo supongo que algo sabés, porque de hecho algo hablamos de que las convocatorias, cuando un niño no está siendo adoptado, se hacen convocatorias públicas, ¿no? Creo que se llaman. Acá sí Eh, se llaman así. ok, que es como, no sé, se publica información de un niño, una niña, más o menos la edad, más o menos qué cosas le gusta, qué tipo de familia busca, si busca, no sé, un padre o una madre, o una sola madre, etcétera, pero no se pone una foto. Y yo vi que en páginas de adopción de Estados Unidos se ponen fotos de los niños. ¿Por qué acá no se usan fotos? Yo creo que es por una cuestión de, primero, preservar la identidad como primer punto, y segundo, para que no haya, digamos, discriminación o elección por una cuestión meramente estética, ¿no? Si bien Sí. uno dice es una locura, pero puede pasar, ¿no? Como decir, ah, no, bueno, pero... O mucha gente que he escuchado que dice, yo quiero que se parezca a mí. Está bien, es válido, ¿no? Y mucha gente también por eso elige otras formas, pero no te garantiza absolutamente nada No. que el niño se parezca a vos, ni que esto de moldearlo a tu forma, no existe eso. Todas las personas venimos con una, no sé, como una predisposición, una personalidad, obviamente que no es lo mismo estar desde el minuto cero, pero no podés hacer lo que quieras con un hijo, no es un muñequito que vas a ir moldeando como vos te gusta. Y, o sea, si bien uno puede intentar hacerlo, y no es la idea de ser madre o padre, ¿no? Es No. como, bueno, acompañar a ese ser a ser quien es y a ser quien vino a ser. Esa por lo menos es mi mirada. Entonces, bueno, lo estético es un detalle. Pero bueno, en Estados Unidos hay algo de lo comercial que juega mucho ahí. Yo creo que es otra cabeza, ¿no? Como otra mirada, otra perspectiva. Sí, Y bueno, estaba acá se viendo. cuida mucho eso. Sí, sí, acá está mucho mejor. Estaba viendo en Estados Unidos, me enteré que la adopción puede costar plata. O sea, eso ya no lo sabía, tal vez muy inocente de mi parte. En general es gratuito si vienen de centros de adopción, pero no sé, supuestamente te puede costar hasta $2.500, que igual es como un montón de plata, y eso es lo mínimo. Y después hay una cosa que se hace muchísimo, que es adopción de recién nacidos. O sea, un bebé que acaba de nacer. Como vos decías, que no existe esto en Claro. Argentina porque hay todo un proceso de ver si se puede volver a conectar con la familia o no. Bueno, en Estados Unidos sí existe. Literalmente lo tenés en el hospital y al día siguiente ya está con otra familia. Y esto te puede costar entre 20.000 y $50.000. Y claro, es un negocio. Es un negocio. Termina Y siendo se un pone negocio. peor todavía porque vos podés adoptar también internacionalmente y eso te puede costar hasta $70.000. Yo me pregunto por qué. O sea, primero, ¿cuál es la necesidad de tener un bebé recién nacido? De traerlo desde afuera, me imagino que hay un montón de niños y niñas esperando ser adoptados en Estados Unidos. ¿Cuál es la necesidad de adoptar desde afuera? Pero principalmente, ¿cuál es este mito de tener un bebé? Que me imagino que es Claro. algo que se ve mucho, se pregunta mucho. No se va a parecer a mí, no nos vamos a llevar bien. También hay como esta idea de que tal vez te vas a llevar muy mal. ¿Puede pasar eso o en general son cosas que, o sea, ser un bebé no garantiza que te lleves bien, ¿no? Claramente. No, para nada. O sea, además hay un montón de cosas, como te decía antes, que se juegan en la crianza, que incluso en la maternidad biológica, ¿no? Puede que
no generes un vínculo con ese Sí. bebé, ¿no? Como que también depende de tu propia historia. A mí me costó mucho generar un vínculo con mi hija, me costó mucho tiempo porque al ser dos mamás, digamos, bueno, uno se imagina de una forma ser madre, ¿no? Y ella hizo como una díada, digamos, como un vínculo muy cercano desde un principio con Nati, con mi compañera, y yo quedé por fuera, totalmente por fuera. Y fue muy difícil y fue ladrillito a ladrillito la construcción del vínculo. Y siempre he pensado que nos podría haber pasado lo mismo teniendo un bebé, ¿no? Que por ejemplo, que la que gestara a nuestro hijo tuviera así esa cosa de cercanía y la otra quedara por fuera, ¿no? Y lo mismo, bueno, hay mamás en el grupo que son mamás biológicas y mamás adoptivas y siempre dicen, el vínculo con nuestros hijos biológicos también fue construido de a poco, no está dado. No es que hay algo mágico que porque sea un bebé o porque sea biológico o Claro. porque tenga tus genes, incluso hay algo que se llama el duelo genético, ¿no? Que No. sucede en estos casos y también cuando hay donación de óvulos o donación de esperma, esta cosa de no va a tener mis genes, ¿no? Mm. Bueno, hay algo del ego que se juega mucho ahí, esto se trabaja mucho en las terapias y lo trabajan muchísimo en las entrevistas previas, porque hay muchos duelos que hay que hacer. Esto del duelo genético, del duelo de que no vas a estar embarazada, de que no vas a tener un bebé, son como duelos de cosas que uno se imaginó y que van a ser diferentes. Pero hay gente que no está dispuesta a hacer esos procesos y que lo único que tiene es un deseo. A ver, ¿es válido o no es válido? Una puede juzgar y yo tengo mi propia opinión, pero se juega mucho ahí el ego y el deseo, que es lo único que vale. En el caso de la adopción, si uno está enfocado ahí en ese deseo y en el ego, no va a funcionar. Es muy probable que no funcione. No, no te lo van a dar, me imagino. O sea, se van a dar cuenta de que estás yendo por eso y no por maternar Claro, para darle a pero una por familia. ejemplo, en esto que vos decías, cuando hay tanto dinero de por medio, no les debe importar demasiado tu ego ni tu deseo, ni si el bebé se va a estar bien o va a estar mal, pagás, lo tenés, como cualquier producto, ¿no? Es bastante polémico realmente estas metodologías, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, de adopción es más común, digo, hay más niños y niñas en qué franja etaria, o sea, de qué edades, ¿sabes? Más o Mira, son en menos. general mayores a 5 años, mayores de 7 también, más que nada. Mm. Tienen, hay unos porcentajes que me van a retar los del grupo porque no los tengo a mano, pero los puedo buscar. La mayoría tiene grupos de hermanos, porque pasa mucho eso, son muchos hermanos, y se Mm. trata de que vayan todos juntos a la misma familia. Entonces, después, cuando realmente no hay opciones, a veces son 5 o 6 hermanitos, ¿no? Claro. Entonces, cuando realmente se ve que no hay familias disponibles para eso, eh, se dividen, ¿no? Se separan en grupitos de dos o de a uno, y ahí es más fácil que vayan. Lo que sí si es así, si tu hijo o tu hija tiene hermanos y tenía un vínculo previo, hay un compromiso de vinculación con las familias que adopten a los otros hermanos, Claro. ¿no? Hay muchas familias del grupo que han formado como unos familiones grandes con las familias que adoptaron a los hermanos de sus hijos, ¿no? Algo que puede darse bien o puede que no, pero es medio como un compromiso que uno toma de que esos hermanos se sigan vinculando. Y después también, bueno, hay muchos niños con condiciones de salud. Hay veces que la discapacidad también tiene que ver con las vivencias, ¿no? Con carencias, con niños que a veces tienen diagnósticos de dificultades de aprendizaje, de retrasos en el habla, ¿no? Pero tiene que ver también con lo que han vivido. Claro. ¿Sí? Entonces es difícil que no aparezcan estas cuestiones, ¿no? Así que eso también hay que saberlo. Estoy tratando de buscar acá el link, a ver si... Los eh, porcentajes. de los porcentajes exactos, que lo tendría que tener a mano, pero me olvidé. Sí, había un Así PDF, ¿no? que, Yo no lo encontré de nuevo, en un momento lo había leído. No sé si es de la organización de Adopten Niñas Grandes, y ahora te voy a pedir que me cuentes un poco más de la organización, pero había un PDF, me acuerdo, con todos los mitos, con contar cómo es el procedimiento, cómo es el tema de la espera, hasta que te dan exacto. la adopción, pero bueno, no lo encontré.
¿Me querrías contar un poco de qué se trata la organización en la que vos estás? Esto de Adopten Niñes Grandes, que, por cierto, perdón, hago una aclaración para los estudiantes de español, que niñez es lenguaje inclusivo. Y tengo un episodio de eso en el podcast, así que recomiendo que lo escuchen. Qué Pero bueno. bueno, ahora sí. Bien, Adopten Niñes Grandes surge en Twitter, en el actual X en Twitter, Mm, como un hashtag donde algunas familias, creo que en pandemia, si no me equivoco, empiezan a contar sus historias en hilos de Twitter y empiezan a poner este hashtag, ¿no? Como lo empieza a poner uno después y se van conociendo entre estas familias. Y arman un grupo de WhatsApp, que al principio eran, no sé, 5, 10, eran poquitas familias. Y empiezan a hacer semanalmente estos hilos de Twitter con el hashtag Adopten Niñes Grandes. Y se empieza a viralizar, ¿no? Porque las historias eran como muy lindas, muy emotivas, sí. llamaban la atención. Y así nace Adopten Niñes Grandes. Después el grupo de WhatsApp empieza a crecer, empiezan a hacer vivos de Instagram contando sus historias. Bueno, y así el inicio, donde hoy es Adopten Niñas Grandes, es una asociación civil, donde, bueno, hemos crecido mucho. En el WhatsApp, por ejemplo, somos más de 150 familias No. que nos acompañamos día a día. Tanto en la previa hay grupitos, como subgrupitos de espera activa, ¿no? Donde acompañamos a familias que están esperando, que están haciendo las entrevistas, familias que recién tienen a sus hijos, familias que hace 20 años que son familia por adopción, hay de todo, pero es una comunidad y también se hacen, bueno, trabajos de investigación, trabajos con universidades, hay de todo, ¿no? Un poco ayudamos también a los niños que egresan sin familia, ¿no? Con distintas organizaciones, así que va creciendo cada vez más Adopten Niñas Grandes y el principal objetivo, digamos, es visibilizar estas cosas, ¿no? Que a los niños y niñas reales que están esperando una familia. Y surge, ahora me acuerdo de esto, de muchos que iban a buscar a sus hijos, a sus hijas por última vez al hogar, llevándoselo a sus casas, viendo a todos los otros niños que quedaban en el hogar y que eran amigos y amigas de sus hijos. Y ¿no? Como que empezaron a movilizarse, decir, che, yo ahora estoy con mi hijo, mi hijo tiene una familia, pero quedaron 20 allá que no. Mm. Entonces esta inquietud empezó a mover todo esto, ¿no? Este hashtag de decir, che, sepan que esto se puede, que esto existe. De hecho, nosotras al principio era bueno, hasta 4 o 5 años, y cuando empezamos a ver los vivos de Adopten Niñas Grandes y a escuchar los casos, fue como, no, che, esto está bueno. Hay que ampliar Sí. la edad, hay que ampliar las posibilidades. Así que en muchos de nosotros hemos cambiado nuestra disponibilidad adoptiva y aprendido muchísimo de estas historias. Totalmente. Que creo que es algo que le falta muchísima difusión todavía, a pesar del trabajo que están haciendo, que es tremendo. Porque uno realmente no tiene en la cabeza la idea de que se puede adoptar. Y yo me acuerdo que no la tenía hasta que vi una película que se llama Joel. Supongo que la Ah, conoces. sí, Sí. sí. Una película argentina de un niño, creo que de Ushuaia, del sur de la Argentina, que es adoptado, que tiene 8 años, creo. Y es toda la historia de la familia atravesando ese momento que es muy difícil, pero es muy hermoso también. Y me acuerdo que me conmovió muchísimo y ahí pensé, claro, se puede adoptar. Y es un proceso totalmente diferente que me pareció muy lindo, me pareció muy mágico poder conocer a alguien y decir, ok, vas a vivir conmigo, vas a ser mi familia, me parece una locura. ¿Cómo se puede dar de esa manera? Me parece hermoso. ¿Hay otras películas que recomiendes para ver o podcasts que recomiendes para escuchar? No sé, para difundir un poco más esto. Sí, soy mala con los nombres de las películas. Espérate que ahora no se me ocurre. Pero sí, podcast está La Voz del Hijo, que es una chica que es hija adoptiva y que hace podcast entrevistando Muy bueno. a distintas personas, a veces a otros hijos, a veces a madres, a veces a profesionales. Ese está muy bueno. Está, creo que se llama Soy Mamá por Adopción, que a mí me sirvió muchísimo porque tiene como distintos casos muy, muy diferentes. Eh, Ahora se me vienen esos dos, pero hay bastante material.
Bien. Bueno, y los vivos de Adopten Niñas Grandes también son como muy ricos en ese sentido para aprender, porque a veces hacemos vivos bueno, historias de familias, otras veces con profesionales que explican cosas técnicas, tanto para quienes están esperando como para quienes ya están con su familia. Yo recomiendo mucho escuchar historias reales, porque eso es lo que más te nutre. Y bueno, y también esto, lo terapéutico, saber qué es el trauma, qué es la adversidad temprana, como enfocarse en esas cosas para saber lo que uno puede llegar con qué se va a encontrar, ¿no? Si bien no es lo mismo leerlo en un libro que vivirlo, pero estar medianamente preparado, ¿no? Acá tengo la data, lo A ver. encontré. Dice, el 87% de los postulantes acepta adoptar un bebé de 1 año, menos del 1% acepta un adolescente de 13, pero el 32% de los niños sin cuidados parentales tienen entre 13 y 17 años. Claro. Y acá están, después si querés te paso la página para que la compartas, dice 1 año 87%, 2 años 89%. Bueno, hasta 5 años el 64% de los postulantes está dispuesto. 6 años ya cae a 45% y a los 8, 20%, nada No más. puedo creer. Y a los 9, 10%, ya para niños de 11, 1% de los postulantes acepta. Y la cantidad de postulantes dice en 2025, 1.138 postulantes en diciembre de 2025. O sea, en toda Argentina hay 1.138 legajos disponibles para adoptar. Y aproximadamente, porque no hay datos oficiales, 2.200 niños, niñas y adolescentes en estado de adoptabilidad. O sea, bastante más de lo que están disponibles. Y de esos 1.100, el 90% acepta hasta 1 año, ¿no? Entonces, si hacemos las matemáticas, está difícil. Pero Qué es locura. necesario visibilizar. Qué locura, hasta 1 año solamente es como muy restrictivo. Qué Muy increíble. restrictivo. Sí. ¿Y cómo te... Va a ser una pregunta difícil de hacer, pero ¿cómo te das cuenta que podés adoptar? En el sentido de qué requisitos o qué sensaciones deberías tener en cuenta para decir, ok, creo que esto es lo mío, creo que me puedo presentar para adoptar. Vos tenés tu caso personal, no sé, me gustaría preguntarte por qué siempre consideraste la adopción, pero en general, ¿qué tiene que tener en cuenta alguien que quiere adoptar? ¿Qué tiene que esperar? ¿Qué tiene que saber sobre el proceso y sobre lo que significa adoptar? Ay, qué pregunta difícil realmente. Sí, muy amplia. Porque una cosa es la teoría, pero otra cosa es después lo que te pasa. Porque yo te diría, en mi caso, el deseo era muy potente. O sea, el deseo de ser madre era muy, muy potente desde hacía mucho tiempo. Y como te dije antes, yo pensaba que iba a poder con cualquier cosa. Tenía una cosa medio soberbia de decir, yo voy a poder con cualquier cosa que parezca, porque es tanto mi deseo que voy a poder atravesar cualquier crisis, Bueno, eso me llevó puesta, no fue así. No alcanza ni con el deseo, ni con el amor, ni con toda la predisposición del mundo. Tenés que estar dispuesto a la incertidumbre total, porque te puede tocar una cosa que no te esperás para nada. Y muchas veces pasa también que te cuentan una cosa y después llega tu hijo o tu hija y nada que ver con lo que te contaron, ¿no? Claro. Tal vez los desafíos son otros. Entonces, creo que estar dispuesta a la incertidumbre sería mi respuesta. Decir, bueno, yo estoy dispuesta a darle una familia a un niño que ya existe y que lo necesita. Esa era por lo menos mi motivación cuando pensaba en la adopción, decir, estos niños ya existen en el mundo, están esperando su familia. A mí eso era como, me desesperaba un poco por dentro y muchas veces hablábamos con mi compañera de decir, nuestros hijos ya están existiendo y eso nos daba como una esperanza y una angustia al mismo tiempo. Era como, ¿dónde están? ¿No? Como, ¿qué están Claro. viviendo en este momento? Eso era una sensación muy cotidiana, ¿no? De decir, ¿qué están viviendo y por qué no nos estamos encontrando todavía, ¿no? Una desesperación así. Pero tener ganas de que esos niños que hoy la están pasando mal, porque sea lo que sea, aunque estén en un hogar y que en el caso de nuestra hija el hogar era re lindo y estaba bien cuidada y todo, pero un niño institucionalizado es un niño que no está siendo cuidado como merece, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma la está pasando mal. Y para mí saber
que podía darle una familia a un niño o una niña que la estaba pasando mal, era como, bueno, esto me gusta, ¿no? Me Sí. motiva, me da ganas de hacer esto. Después, bueno, la realidad es muy dura y eso hay que saberlo y parte de Adopten Niñas Grandes es también desromantizar la Mm, adopción, saber que es algo muy difícil y que no es igual a una crianza biológica en este sentido, ¿no? Siempre va a haber como tal vez una dificultad en conjugar la historia que traen estos niños con la historia que traemos nosotros, pero que es posible y que si uno tiene ganas y tiene el deseo, bueno, hay herramientas y hay cosas y uno lo va logrando, así a los tumbos a veces y con crisis potentes de por medio, pero también he crecido mucho, ¿no? Hemos crecido mucho como personas las tres. Bueno, mi hija ni hablar, ¿no? Como en estos 2 años y pico, casi 3, es otra niña, de la niña que llegó. Hoy está en primer grado, va a la escuela, tiene amiguitos, o sea, cosas que al principio era como, no sabíamos si iban a suceder algún día. Y bueno, están sucediendo, ¿no? Y nosotras también somos dos personas diferentes. O sea, nos pasó por una topadora por encima y bueno, y aprendimos mucho también. Aprendimos mucho y eso es parte de la vida. O sea, te mm. atraviesa, te atraviesa. Sí, sí. A mí algo que también me desespera es que hay muchas personas que tienen esto del, ¿cómo habías dicho? Duelo genético, ¿puede ser? Sí, sí, Que porque no pueden o porque ya se pasó la hora, ¿no? Como que ya están grandes para tener un hijo biológico. Y que no, o no conocen o no consideran nada de esto de la adopción, pero realmente tienen un deseo muy fuerte de ser madre o padre. Y eso a mí me desespera también, porque vos podés formar una familia en el momento en que quieras, puedas, tengas el tiempo, tengas las ganas y no se te pasa la hora para adoptar. Bueno, obviamente no, me imagino que una persona de, no sé, más de 70 años no puede adoptar, sobre todo un niño chiquito. Supongo que hay un límite de edad, no sé. Eh, pero no es tan estricto como esto de la hora biológica. claro, Y supongo que lo que tiene que haber es lo que vos decís, ¿no? Ganas de cuidar, ganas de... que también lo podemos pensar como que hay un poco de ego ahí, ¿no? Porque al final es gratificante cuidar a alguien y ver sus progresos, los logros, totalmente. cómo le cambia la mirada, le cambia la postura del cuerpo. Pero es un ego, si queremos ponerlo de esa manera, distinto al de solamente quiero un bebé. Pero bueno, tal vez yo estoy un poco sesgada porque a mí sí me gusta la idea de, de la adopción como primera opción, no como un método por si algo falla. Y entonces esta cosa de solamente quiero un bebé me parece rara, pero porque vi muchas cosas, leí muchas cosas, entonces Claro. ya estoy predispuesta a otra manera. Sí, además también tener en cuenta de que un bebé llegue de la forma que llegue es bebé muy poco tiempo. Después el Claro. bebé se transforma en un niño que tiene un montón de requerimientos y demandas, ¿no? Como, pero sí, sí, hay algo de la fantasía de un bebé. Yo hoy creo que si bien hubieran sido otros los desafíos de tener un bebé, eh, tal vez me hubiera pasado lo mismo, ¿no? Esta dificultad de vincularme, como que los aprendizajes que uno tiene que vivir llegan de una forma u otra. Sí, Yo me planteaba mucho esto de, bueno, ¿quién gesta de las dos? En el caso de si hubiéramos sido mamás biológicas, y la que no gesta, que se imaginó toda la vida que iba a ser un bebé dándole la teta, ¿no? Como un montón de cuestiones que hemos charlado y por suerte lo pudimos hablar y trabajarlo mucho, cada una en su terapia también, ¿no? Eh, entonces, es tan aleatorio los desafíos y a la vez lo que tenés que vivir te va a tocar. Entonces, bueno, escuchar ese llamado, en mi caso yo lo sentía como un llamado, la adopción, como decir, esto está acá. Y bueno, después, ya te digo, probamos otras cosas por los juicios que teníamos de lo que iba a ser. Y cuando nosotras decidimos, ya te digo, en noviembre de 2022 dijimos sí. En febrero nos anotamos y en julio la conocimos a Valen. O sea, fue así, menos de 9 meses, menos de un claro. embarazo. Entonces, fue muy intenso, pero fue digamos, para volver a repetir esto de que no es que es tan complicado burocráticamente y los trámites fueron
como para ir a presentarte un trabajo, ¿no? Como te piden este papel, este papel, este papel, pero no es tan complejo. Hoy en día también es todo online, pero subís los papeles a una página, después te llaman y sí, las entrevistas son presenciales, pero no, fue lo menos difícil, o sea, lo burocrático y todo eso fue lo menos arduo. Después, lo más arduo es criar a tu hijo, obviamente. Así que es... Sí, bueno, como es decían, menos está complicado dispuesto. de lo que parece. Sí, sí, sí. Y más allá de los desafíos, de las cosas difíciles que estuvimos hablando, que tenés que enfrentar cuando adoptás, me gustaría cerrar este episodio con preguntándote cuáles fueron para vos las cosas más gratificantes o para ustedes como madres de adoptar, de tener a su hija, los momentos más lindos de la adopción que hayan vivido. Bueno, primero conocerla al principio, o sea, el día este que te conté que la conocimos en el hogar fue como medio mágico porque vos sabés, si bien ella no lo sabía, pero nosotras sí sabíamos que estábamos conociendo a nuestra hija y Claro. fue como muy mágico en ese tipo, le estamos viendo la carita por primera vez, la estamos escuchando por primera vez, eso fue un re viaje, ¿no? Y fue muy hermoso. Poder dimensionarlo, ¿no? Como, bueno, de repente aparece esta niña y va a ser tu hija, ¿no? Como muy fuerte. Y después, en el día a día, ver los saltos enormes que va haciendo y las tomas de conciencia que ella va teniendo y cómo va incorporando costumbres y modos y formas. Bueno, ella es un re personaje, es como muy personaje, es muy graciosa y charla con todo el mundo. Y entonces eso es como súper gratificante verla en acción. Baila y canta y le gusta, viste, hacer personajes. Entonces es como una la gente nos dice, nunca se aburren, ¿no? No, la verdad que no. No nos aburrimos nunca. Y todo esto, ¿no? Como que ella supere sus propios desafíos. Al principio ella siempre se vinculó bien con los adultos, pero no tenía idea cómo vincularse con otros niños, por ejemplo. Iba a ¿En la serio? plaza y le hablaban y ella los miraba como diciendo, ¿quién es este Ay, extraterrestre? no. Pobrecita. Y entonces ella estaba en un hogar con niños, eran todos niños pequeñitos, entonces claro, no tenía ningún entrenamiento ni ningún código de la infancia. Fue muy difícil, incluso cuando entró al jardín, los primeros 6 meses no estaba escolarizada, después entró a sala de 4 y no sabía, no tenía los códigos de hacer un juego, de seguir una consigna, ¿no? Como que fueron aprendizajes de cero para ella y poder verla cada vez, no sé, estar que estaba en una ronda jugando un juego con otros niños. Las primeras veces que fue a la plaza y le dijo a una nena, ¿querés ser mi amiga? Y se ponen a jugar, ¿no? Eso para nosotras es mágico, realmente, y no dejamos de agradecerlo y de disfrutarlo todos los días. El otro día, por ejemplo, mi compañera la fue a buscar a una actividad que hace y un nene que es de la escuela le dijo, ¿puede venir Valen a casa? Y sí, bueno, y se fue a la casa de un amiguito y algo que puede ser tan simple para cualquier familia, para nosotras fue un hito. Es como, se fue sola a jugar a la casa de un amigo, ¿no? Y que los nenes la quieran y la acompañen y digamos, sea una más, para nosotras es muy valioso, porque sabemos todo lo que a ella le costó eso, ¿no? Sí. Entonces esas cosas para mí son mágicas y verla, ella va a danza, es la primera vez que la vimos en un escenario bailar, disfrutarlo, eso es realmente súper gratificante. Sí. Oh, bueno, me imagino cuando se adoptan adolescentes o niños más grandes que el cumpleaños va a ser el primer cumpleaños en familia. Y capaz tienen 12 años y nunca tuvieron un cumpleaños Sí. en familia, nunca tuvieron, no sé, regalos de cumpleaños así como envueltos, no sé, digo, cosas que parecen obvias cuando uno nace y se cría en una familia desde cero, digamos. Ajá. O tener a alguien, no sé, a quien admirar, tener a alguien que sabes que te cuida, que alguien te pregunte cómo te fue en tu día. Sí, tal Me cual. imagino que son cosas que se dan por sentado, pero que no tienen todos. Y por eso la importancia de darle eso a un niño como derecho y no como una cosa de deseo simplemente, sino que es un derecho que no está siendo cumplido. Claro. Sí, sí, cosas, como vos decís, cosas tan simples. Siempre hay una mamá del grupo que cuenta que la primera vez que fueron a una heladería y que su hijo le dijo, ¿puedo elegir el gusto de helado?
Y ella lo contaba, ¿no? Siempre lo cuenta emocionada porque, claro, una cosa que ni te imaginás que puede ser algo importante para ellos, ¿no? Como poder elegir un gusto de helado, que para uno es tan normal y toda la vida pudiste ir a la heladería y elegir el gusto, es como, ¡ah! ¿No? Tremendo, Claro. tremendo. Que te pregunten qué querés. Exacto. Qué Claro, locura. claro, claro. Qué Que locura. te vean. Que te vean. Nada más ni nada menos, que te vean. Exactamente. Sí. Bueno, qué hermoso, me encanta. No sé si hay algo más que quieras decir antes de terminar, algo que sientas que haya quedado pendiente, o sentís que lo Em, dijiste todo. No, o sea, que se animen, eso, como que se animen y que investiguen y que averigüen quién es eso, sobre todo escuchar ese llamado interno que hay algo que te mueve o cada vez que escuchas un caso o tuviste alguna historia que te generó algún movimiento, que no se queden ahí en ese miedo y que es posible, si bien tiene, como decía, sus desafíos, es también muy lindo y hay muchos niños, niñas y adolescentes que están esperando ese derecho a crecer en familia y a elegir su gusto de helado. Así que prepárense, anímense y escuchen ese llamado. Totalmente. Muchísimas gracias, Laura, por estar hoy. Fue un placer. Gracias a vos, Luna, gracias por Nos invitarme. vemos. Chau. Chau, chau.